Presentar a los hermanos Čapek es algo tan difícil, casi imposible, como necesario y obligado. Y no solo por la vastedad y la riqueza imaginativa de su obra, por las muchas capas de lectura que como grandes clásicos que son ofrecen, sino por la imbricación que hay entre los dos hermanos. Algo que bueno, podemos ir despachando y viendo, y así me quito libros enormes, que esta es otra dificultad añadida en esta presentación. Bueno, aquí tengo de Jan Kaplan y Krystyna Nosajewska, Praga. Bueno, Praga en 3 lenguas. Praga, Praha, Prag, Prague. Praga. Bueno, esto pesa muchísimo. Voy a intentar. Además, este libro ya ha aparecido al presentar la novela El Monumento. Bien. Esto es una operación difícil, desde luego. Y además me paro tantas veces porque antes he empezado a hablar y la cámara, para acabar de redondear la dificultad, se ha parado y ha borrado lo que estaba diciendo. Éramos pocos. Bien, en este libro tenemos, por supuesto, una sección, y poco me parece. Bueno, en la introducción se habla más de ellos, pero en cuanto a imágenes, siendo esto una crónica gráfica de Praga, muy poco me parece que aparezcan los hermanos Čapek solo en una página dedicada a su teatro conjunto. Bueno, ahora que caigo, esto también parece bastante... Seguramente el índice no dice todo lo que... Esta obra de teatro parece bastante del estilo, del gusto de los Čapek. Se me había pasado. El teatro liberado. Vamos a ver. No, es por supuesto una crítica al fascismo, pero no es de los Čapek. Aquí no hay nada de los Čapek, es un poco antes, 149, no, vaya, pues me lo he pasado. Aquí están, los hermanos Čapek, tienen una página que, como digo, me parece poco, en este manual gráfico sobre Praga. El teatro y los hermanos Čapek. En el año de la crisis económica, 1933, Praga tenía 30 teatros permanentes y 38 nómadas, tal como los llamaban en checo, los llamaban teatros nómadas. En 1937, 5 millones de personas a lo largo de toda Checoslovaquia asistían a obras de teatro. Y aquí nos explican las fotografías. Primero, el actor Zdeněk Štěpánek en el papel de Raskolnikov en Crimen y Castigo. Bueno, vamos a los Čapek en sí, que solo están en esta página. A partir de la imagen quinta, póster, cartel para la obra de los insectos. En realidad el título es De la vida de los insectos, Bratři Čapkové feerická komédie ze života hmyzu. ¿Dónde? En el Teatro Nacional. Národní divadlo, dirigido por Hillar. Bien, pues no dicen de quién es el cartel. Uno supone que debería ser de Josef Čapek, pero bueno, no lo dicen. Póster, quinta. No lo dicen de quién es. La sexta fotografía son los hermanos Čapek en sí. Karel, 1890-1938, era dramaturgo y periodista. Josef, 1887-1945, el que lleva gafas, dicen. Fue un poeta, escritor de cuentos de hadas y pintor cubista. Por último, aquí sí que tenemos una obra identificada como de Josef Čapek. Diseño de vestuario de Josef Čapek para la obra de los insectos. Y por último, 8, diseño de escenario de Bedřich Feuerstein para la obra de Karel Čapek,
Rossum's Universal Robots, 1921, y una representación de Ruhr en 1921. Bueno, pues aquí tenemos un diseño, un figurín de Joseph Čapek para de la vida de los insectos, que ese es el título de la obra, y aquí tenemos la obra en sí, en esta colección de las obras dramáticas de Čapek. Bueno, no se especifica que la obra de la vida de los insectos es en colaboración con su hermano, pero bueno, lo es. Čapek, 4 obras traducidas e introducidas por Peter Mayer y Kathy Porter, de la editorial Messuen. Vale. Bien, pues de la vida de los insectos. Es una de las 3 obras que escribieron conjuntamente. La otra, bueno, es la primera, de 1921. La otra fue El juego fatal del amor, y de 1922, y de 1927 es Adán el creador, que vamos a ver en una representación en este otro volumen, la vanguardia arquitectónica en Checoslovaquia, 1918-1939. Bueno, puedo seguirlo por el volumen, ya que obra de Alena Kubova, y editada en 1992 por Pierre Madarga. Bueno, es un volumen sensacional sobre la vanguardia checoslovaca, y aparecen varias obras de Karel Čapek, pero también de Karel y Joseph Čapek. Y aquí tenemos una imagen de la escenografía de Vlastislav Hoffman para la pieza de Karel Čapek, pero también de Joseph Čapek, Adán el creador, representada en el Teatro Nacional en 1927. Esta es la escenografía de Hoffman para la obra de Karel y Joseph Čapek. Bien, esto desde luego es muy aparatoso. Como digo, los 2 hermanos, y estoy empezando por el mayor, los 2 hermanos tienen su obra perfectamente imbricada, entre otras cosas por una razón muy sencilla, no solo porque las escribieran juntos, sino también porque cuando Karel Čapek escribía alguno de sus libros, alguna de sus obras, las ilustraciones corrían de cuenta de Joseph Čapek, y así tenemos, por ejemplo, El año del jardinero, cuyo título original es ese, Zahradníkův rok. Me extraña esta puntuación. Bueno, las ilustraciones son de Joseph Čapek. También de Joseph Čapek son las ilustraciones de estos 3 opúsculos reunidos aquí en un solo volumen, como 3 profesiones al desnudo: prensa, cine, teatro. Lo del teatro es lo que se conoce en otras ediciones como cómo se hace una obra de teatro. Bien, y las ilustraciones son de Joseph Čapek. Y por supuesto tenemos, además traducidos al español en Siruela, bueno, esto también es una traducción al español en la editorial Juventud de Barcelona, además más bien antigua, es del año 1947. 1947, y la traducción es de Fernando Durán. Hay una nota de los editores de la editorial Juventud. En un mensaje dirigido en 1927 al Instituto de Estudios Checoslovacos de la Universidad de Columbia, el autor del presente libro recordaba que un siglo atrás los checos no poseían literatura. El renacimiento literario de aquel pueblo se caracterizó por un predominio de la poesía. Ya en sus comienzos, Kollár publicó una colección de sonetos precedidos de un encendido prólogo, 1824, sobre el ideal de la fraternidad eslava. La novela se desarrolló más lentamente. A principios del presente siglo inicióse un periodo realista.
Entre sus figuras descuella Karel Čapek, que por cierto escriben a la española, Čapek, no con C con crema, Karel Čapek, quien dio categoría europea al teatro checo-eslovaco, factor muy importante en el renacimiento literario y político de aquel país. En 3 profesiones al desnudo, Karel Čapek estudia las íntimas peculiaridades y flaquezas, la vida secreta de la prensa, el cine y el teatro, que tan a fondo conocía. Con verdadero placer incorporamos a la bibliografía española esta obra de aguda observación y brillante ingenio, una de las más deliciosas y características del celebrado humorista, cuyos libros se han traducido a casi todas las lenguas cultas. Bueno, no dice nada de las ilustraciones, pero como digo, son de Józef Čapek. Y en Siruela tenemos 9 cuentos de Karel Čapek y 1 de propina de Józef Čapek, con todas las ilustraciones de Józef Čapek. Bueno, qué mala suerte, precisamente ha salido la que figura en la portada y ya conocíamos. Tampoco son tantas ahora que lo pienso bien. Bien, pues con las ilustraciones de Józef Čapek. Estos cuentos son el gran cuento del gato, el cuento del perro, el cuento de los pájaros, primer cuento de bandoleros, ese es el de Józef Čapek, el cuento de los hombrecillos de las aguas, segundo cuento de bandoleros, el cuento del vagabundo, el gran cuento policíaco, el gran cuento de los carteros y el gran cuento de los médicos. Esto es una colaboración de Józef Čapek con Karel Čapek como ilustrador, pero como hemos visto, también colaboró como dramaturgo. Y ahora ya sí que podemos entrar en la obra de Józef Čapek como escritor particular, individual y también como artista. Seguramente no me he preparado esto tan bien, claro, porque estaba presentando al autor del monumento de los hermanos Čapek, y aquí todas las referencias que tengo, todas las referencias museísticas son sobre el escultor, pero bueno, lo arreglo fácilmente. Me voy a guiar para presentar a Józef Čapek, porque esto sería demasiado laberíntico, demasiado complejo, es un artista demasiado polifacético. Me voy a guiar por lo muy poco que aparece en esta guía literaria de Praga de Patricia Runfola, Praga en tiempos de Kafka. Como vemos, los Čapek no son los protagonistas de este libro, lo es Kafka, pero aún así, naturalmente, son fundamentales, son imprescindibles, son inevitables e ineludibles. No quería citar la primera vez que aparece, pero luego he considerado que sí es necesario, en la página 22. En la página 22 se nos ha... No, aquí no, es un poco más adelante. Que me disculpen los lectores, pero esto es muy complicado. En la página 140. Aquí hay demasiada tela que cortar. Pues sí lo tenía señalado. Sí lo tenía señalado, pero... No. Al final no lo tenía. Creo que es en la página 22, donde se habla... No, pues tampoco. 22, 140, pues será en la 140. No, tampoco. 151. Vale, qué difícil. 151. Bien, porque no aparece en el índice como Józef, ni como Karel, sino como hermanos Čapek. Y por lo que estoy viendo aquí tampoco, es la otra, 207. 207, bien, es algo importante, 207. Bien, eso es. En su libro Toda la belleza del mundo, Seifert, claro, los apellidos alemanes en realidad en checo se pronuncian a la checa, o sea, no se dice Seifert, sino Seifert. Algunos se transliteran, por ejemplo, Wallenstein se escribe con AJ, Wallenstein, y con S con crema. Bueno, digamos Seifert. En su libro Toda la belleza del mundo, Seifert describió las circunstancias previas al descubrimiento de la famosa palabra. Vale, leo desde antes. 2 años después de la formación del Grupo de los Obstinados, que tuvo lugar en 1918, Karel Teige fundó las Vats Moderní Kultury Devětsil,
atentos a esta palabra, Devětsil, Asociación de Cultura Moderna Devětsil, que reunió a modernistas de diversos ámbitos, como los poetas Jiří Volker, Jaroslav Seifert, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, Jindřich Horejští, Jiří Voskovec y Antonín Píša. Los prosistas Vladislav Vančura y Karel Schulz, el director teatral Jindřich Honcl y los pintores František Múzika, Josef Šíma, Otakar Mrkvička, Alois Waxman y Adolf Hofmeister. Su nombre proviene de una flor amarilla que brota durante el deshielo, Devětsil, Petasitis officinalis, el típico error de los humanistas, que el segundo nombre es en minúscula, el primero es en mayúscula y el segundo en minúscula, los pone los dos en mayúscula. Probablemente una alusión al despertar intelectual bohemio. Su nombre está compuesto por las sílabas devět y sil, que en checo significa 9 fuerzas. 9 son las musas y 9 fueron los primeros miembros de la asociación, aunque muy pronto se adhirieron muchos más. En su libro Toda la belleza del mundo, Seifert describió las circunstancias previas al descubrimiento de la famosa palabra, que tuvo lugar en la muy frecuentada casa de Teige. Los miembros del grupo ya se habían puesto de acuerdo respecto del programa y la misión, pero no habían decidido cuál sería el emblema que adoptarían. Se pusieron a hojear el jardín de las Krakonoše, que es otra obra conjunta, es la segunda, si no recuerdo mal. Qué desastre es la segunda, eso es. El jardín de las Krakonoše es la segunda obra conjunta de los Čapek, de 1918. La primera, que es la primera de Karel Čapek, el primer libro publicado por Karel Čapek, no es un libro propio, es un libro en colaboración con su hermano Josef. Las radiantes profundidades, de 1916. De 1918 es su segundo libro conjunto, El jardín de las Krakonoše, y por último, la última colaboración es esta que hemos visto, con ilustraciones de Josef Čapek, 9 cuentos de hadas y uno más de propina. Pero en realidad no es la única colaboración, porque estas son las obras propias de los hermanos. Luego hay obras de traducción de Čapek, también ilustradas, obras de traducción de Karel Čapek ilustradas por Josef Čapek. Y en esto sí que nos va a ayudar Patricia Runfola a orientarnos por estas obras. Bueno, pues se pusieron a hojear el jardín de las Krakonoše. Es decir, estos escritores tomaban a los Čapek como una Biblia, como un oráculo, como una obra donde practicar la bibliomancia. Abre cualquier paso de los Čapek y algo útil habrá. Bueno, pues se pusieron a hojear el jardín de las Krakonoše, de los hermanos Čapek, que acababa de aparecer, y a leer nombres. Hofmeister propuso helechos dorados, pero fue rechazado. Unas páginas más adelante, Teige leyó el nombre de una misteriosa herbácea particularmente benéfica para la salud, Devětsil. Todos aplaudieron el hallazgo y Hofmeister tocó al piano una ruidosa fanfarria para celebrar el acontecimiento. Los Čapek ponían nombre hasta a grupos de vanguardia que ni eran suyos ni compartían sus intereses. Bueno, pues ya leída esta influencia de uno de sus libros conjuntos, veamos qué se nos dice aquí, qué encontramos acerca de Josef Čapek. Nos dice Patricia Runfola que el pintor Josef Čapek, hermano del escritor Karel Čapek, residió en París entre 1910 y 1911. Allí conoció a Guillaume Apollinaire, una influencia importantísima, como poco en Josef Čapek, porque Karel Čapek tendrá otras influencias añadidas. Específicamente pienso en George Bernard Shaw,
pienso en Chesterton. Y bien, básicamente sí, sobre todo, ante todo, Bernard Shaw. Pero el escritor que más influye de entrada al hermano mayor es Guillaume Apollinaire, que en realidad no se llamaba así, sino, a ver si lo pronuncio bien, Apollinaire en realidad también era eslavo. Apollinaire era Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinare de Kostrowicki. Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinare de Kostrowicki. Pero era así, era eslavo, pero no nació en ningún país eslavo, nació en Roma. Bueno, al final es normal que se pusiera el nombre que le diera la gana, Apollinaire. Bueno, conoció a Guillaume Apollinaire, de quien contrajo la fiebre del... No la gripe española que mató a Apollinaire, sino la fiebre del neoprimitivismo. Asiduo del Museo de Etnografía, compuso un repertorio fotográfico de esculturas negras que los artistas e intelectuales de Praga consultaron y estudiaron incansablemente. También Otto Gutfreund residió en París entre 1909 y 1910 a fin de aprender el arte de la escultura con Bourdelle. Había quedado tan impresionado con las obras del maestro que había visto en Praga, en la célebre exposición organizada por la SWU Manes en 1909, que no dudó un instante en dejarlo todo y seguir a Bourdelle a París. Gutfreund compartía con Józef Čapek la pasión por el arte primitivo y luego escribió un ensayo que se publicó en la revista de la SWU, Umielski Miesichnik, mensual de arte, pero mensual, una preciosa fuente de información para los progresistas. Bien, que a través de Apollinaire, Józef Čapek lleva a los checoeslovacos incluso si queremos, el interés por la escultura africana, lo que es como llevar un cuarto de la vanguardia, porque el interés por la escultura africana es como un cuarto de la vanguardia que al fin y al cabo es picassismo. El escritor, más adelante se nos dice que el escritor Karel Čapek, seguimos con la influencia de Apollinaire. El escritor Karel Čapek, que entonces tenía unos 30 años y se disponía a emprender su brillante carrera de autor de novelas, relatos, ensayos, memorias, traducciones literarias y hasta un manual de jardinería, que ya hemos visto que está ilustrado por su hermano el pintor, el año del jardinero. Este es el manual de jardinería, que es lo que hace que se lo represente en el primer monumento que tuvo en el 69 con una regadera en la mano. Fue el primero que dio a conocer a los escritores checos este poema en su admirable traducción publicada en la revista Červen, es decir, Junio, la revista Junio, el 6 de febrero de 1919, e ilustrada con xilografías de su hermano Józef. Admirable traducción, pero claro, ¿de qué poema? De Zone, de Alcohol. Estás en que aquí viene traducida supongo que no del francés sino del italiano. Karel Čapek la tradujo del francés al checo. Estás en el jardín de un hotel de los alrededores de Praga. Estás feliz sobre la mesa y una rosa y observas, en lugar de escribir tu cuento en prosa, la cetonia que duerme en el corazón de la rosa. Lleno de espanto te ves dibujado en las ágatas de San Vito. Te morías de tristeza el día en que allí te viste. Te pareces a Lázaro enloquecido por la luz del día. Las manecillas del reloj del barrio judío van al revés. Y también tú en la vida retrocedes lentamente cuando subes al Hradčin, no sé por qué lo habrán dejado en checo, a la ciudadela, y por la noche escuchas cantar en las tabernas canciones checas. Bueno, pues esto lo tradujo Karel Čapek y lo ilustró Józef Čapek. Más tarde, sigue diciendo Patricia Rumfola,
más tarde incorporó esa traducción a su antología de poetas franceses, editada en 1920 con el título de Francoska... Esto es raro, una W. Bueno, Francoska... Esto es polaco. Francoska... Ahí está Z, esto es polaco, qué cosa más rara. Pero bueno, sería Francoska Poesie Nowe Doby. Claro, Nowe Doby, porque Doby sería si fuera polaco. No sé qué hace esta W aquí. Voy a mirar si este es el título. Al final yo pensaba ir paso a paso, pero hay que tener todos los documentos a mano siempre. Esto parece un juicio. Vamos a ver, Karel Čapek en checo. A ver si... Me suena muy rara esa W. Karel Čapek, y entonces cambio el S por CS. Lo cambio por CS de Chestina. Vale. Pues aquí hay un elenco muy completo de su bibliografía. Espero que... efectivamente, es una errata absurda. No es Francoska, como si esto fuera polaco. Es Francoska. O sea, el que ha maquetado, el que ha hecho las pruebas de este libro ha hecho una chapuza, lamentablemente, tengo que decirlo. El checo está lleno de ratas y me parece que aquí también. De hecho, vamos a ver cómo es el año del jardinero, porque yo estaba viendo ahí unos signos que no me acababan de creo que si en lugar de año busco jardín, llegaré antes. Sí, efectivamente estaba mal, es Zahradnikov Rock, y aquí lo que decían era, vamos, es que hace mucho que no leo en checo, pero vamos, tan olvidado no lo tenía. Aquí aparece como Zahradnikov, o sea, una cosa sin sentido, como si esto fuera, yo qué sé, griego o valaco. Zahradnikov Rock, el año del jardinero. Y esto es lo mismo, no es Francoska, o sea que quienes sigan esta versión, que es más barata que la italiana, no sé si la italiana estará bien, pero hemos visto que ha traducido el poema de Apollinaire en verso, muy bien, muy simpático, pero esto está lleno de erratas, esto está lleno de erratas en checo. Al final me voy yo también a descuajeringar las meninges. Está lleno de erratas en checo. La traducción es de Anna Bechu, del libro Praga in tempo di Kafka. Originalmente esto está editado, no lo pone, pero es una edición de prestigio. Aquí en España está editado por Ediciones B. Y como digo, está llena de erratas en checo que hacen ilegible los textos. Es Francoska, no... Bueno, pues eso. Lo busco otra vez. Francoska Poesie Nowe Doby, no Dobe, porque claro, he visto esa... O sea, sí está la ZS, pero no con W, o sea, es que si no, esto ya sería polaco. En ese libro hay poemas de Baudelaire, desde Baudelaire a Guillaume Apollinaire. Bien. Bueno, pues Apollinaire es una figura eminente en el comienzo literario y pictórico de los Čapek, porque ya hemos visto que Joseph ilustra estos poemas, pero además si nos vamos a la Galería Nacional de Praga, si nos vamos a la Galería Nacional de Praga, que lo voy a enlazar desde luego, tenemos 19 obras de Joseph Čapek, bien reproducidas, bien comentadas, y quizá la más destacable, porque la obra de Karel Čapek está entre las obras que parecen de Picasso directamente, que está imitando a Picasso, a las que parecen cubofuturistas rusas y parece que está imitando a Malevich. La más llamativa, quizá, luego hay una que remeda el espíritu infantil plenamente, que son los niños en
El jardín de 1928, pero quizá la obra con más personalidad, que más nos puede llamar la atención, bueno, sí, es todo como cubo futurista. De hecho, es que ellos son los introductores, o son unos de los